Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 31 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Si seguís la información internacional, supongo que sabréis que a lo largo del último mes las calles de Francia, de prácticamente todas las ciudades de Francia, se han llenado de manifestantes. Lo han hecho a raíz de la reforma laboral de Macron, que se anunció ya en su momento en el mes de mayo y que terminó firmándose a finales de septiembre. La prometió con mucho tiempo de antelación. Esto no ha sido ni muchísimo menos una ocurrencia del presidente de última hora, la prometió en campaña, de hecho. Y bien, el presidente que acaba de llegar pues quiere aplicarla cuanto antes para que no le acusen de mentiroso o de prometer cosas que luego no va a cumplir. En esto no se parece, por ejemplo, a Mariano Rajoy. Es una reforma suave. He estado mirándola, he estado echándole un vistazo, suave pero necesaria, eso sí. Pero no le ha librado, a pesar de que es suave y de que a la vista está que es necesaria, no le ha librado a Macron de la oposición de toda la izquierda francesa y especialmente de sus sindicatos, que se han echado a la calle pues como en los mejores tiempos. Lo poco que hemos podido ver en España, pues hemos visto que se armó una buena en París a finales de septiembre. Pero la calle esta vez no ha ardido, como se podía prever. Al menos, ya digo, esta vez podría ser. Esto acaba de empezar a tramitarse y va a llevar todavía unos meses. Por ahora ha ido, de hecho, a menos. Los manifestantes a muchísimo menos. El día 12 de septiembre, que es cuando se convocó la primera de las manifestaciones, una manifestación preventiva, de hecho, porque todavía no había sido firmada, los sindicatos consiguieron juntar 250.000 personas en París. El 21 de septiembre ya eran solo 130.000. Pues bien, era el pasado 19 de octubre, los sindicatos no consiguieron reunir a más de 10.000 personas en el mismo escenario, en la capital, en París. Quizá el presidente había leído mejor a la sociedad francesa que los llamados agentes sociales. Una de las cosas interesantes que nos hemos perdido en los últimos 2 meses con esto del procés en Cataluña ha sido la reforma laboral de Macron en Francia, que ha estado bien, nos ha permitido, por lo menos a mí me ha permitido ver que Francia es reformable por un lado, lo cual yo pensaba que eso jamás lo iba a ver, y que en Europa se mueven cosas, lo cual no está mal. A todos los que son críticos, que es la mayor parte, dicen Europa está muerta ya, esto es una cuestión ya solo de enterrarla, pues no, todavía queda algo de voluntad de reformar, aunque sea una voluntad tibia, que es el caso. Pero es que estos pasos se tienen que dar poco a poco. Los que pretendan convertir Francia de un día para otro en una cosa mucho más libre de lo que es, que se olviden de hacerlo de un día para otro, de un mandato presidencial para otro. Estos son tendencias. Si la tendencia que trae Macron es esta, pues bienvenida sea, porque esta misma reforma laboral se intentó, o algo parecido, se intentó aplicar en el pasado y tuvieron que echar marcha atrás. Bien, tras su aprobación, recordemos que Macron tiene la presidencia, tiene el gobierno y tiene una abultadísima mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. En concreto, la Asamblea Nacional de Francia tiene 577 diputados, la mayoría absoluta, por lo tanto, son 289. Pues bien, Macron tiene 300, Macron en marcha, quiero decir, no Macron, porque es una república presidencial, no lo olvidemos. Tiene 316. Es decir, en el caso de que hubiera tenido que pasarla por las cámaras, que que Francia solo tiene una, no hubiera tenido ningún problema. En el caso de haber hecho el método tradicional de pasar este tipo de leyes por las cámaras. Él escogió, luego os comentaré exactamente cómo lo hizo, pero vamos, que no se saltó a la cámara en uso de sus prerrogativas presidenciales, por supuesto, pero que si lo hubiera querido pasar por ahí, pues no le hubiera costado demasiado. Y más si cabe cuando puede contar para cosas como esta con el apoyo de los diputados de les Républicains, de los republicanos, lo que venía siendo la derecha francesa, que tiene muy poquitos, tiene solo 100 después de las elecciones de junio de este año. La reforma en cuestión se firmó a pesar de que habían hecho la primera manifestación el día 12 de septiembre, ya digo, una manifestación preventiva, por si acaso. La reforma se firmó el día 22 de septiembre. En España llegó con muy poca fuerza porque estábamos acordados, como estábamos el día 22 de septiembre, metidos hasta el fondo en la historia esta de Cataluña y desde entonces no hemos salido. Así que nos ha pasado
Nos he pasado por encima, literalmente. Bien, pues esto fue el día 22 de septiembre. Fue cuando se firmó muy bien en el Elíseo, como hacen estas cosas los franceses, con presencia de medios, fotografía. Se le veía al tipo ahí firmándola en una silla, en una mesa de estilo de estos napoleónico, de estilo imperio, ¿no? Como están decorados los edificios oficiales en Francia. Bien, pues una semana antes ya andaba Mélenchon diciendo que, bueno, que iba a ser, que iba a arder París, o iba a arder Roma, como se decía, pues para el caso va a arder París porque toda Francia estaba en contra. Que no podía ser, que esta reforma macronista acababa con el estado del bienestar, ya definitivamente, y suponía algo así como un zarpazo neoliberal inadmisible. Yo, claro, cuando leí eso, mejor dicho, eso de neoliberal concretamente, me interesé en el acto, me interesé por la reforma, quiero decir. Había oído hablar de ella a lo largo del verano, que Macron parecía que esta vez iba en serio, pero no conocía exactamente los detalles. Pero al ver que Mélenchon decía eso de que era una cosa neoliberal, una cosa que no podía pasar bajo ningún concepto, pues, bueno, yo dije, voy a ver exactamente de qué va esto. A ver, suponía que exageraba, porque la izquierda en Francia, bueno, en Francia y en toda Europa, bueno, en general, la izquierda es muy dada a los teatros, muy proclive a hacer teatrillos y utilizar las palabras excesivamente. Cualquier cosita ya les parece, ya digo, un zarpazo neoliberal, una cosa intratable que no puede pasar bajo ningún concepto. Pero vamos, cualquier cosa les parece inadmisible. Cualquier reforma que se vaya a hacer, que a ellos no les guste, pues automáticamente pasa a tener la categoría inadmisible. Acordaos aquí, en el año 2012, cuando se hizo la reforma laboral, que a Rajoy le cascaron 2 huelgas generales. Y tampoco era una reforma que dijeses, bueno, se había hecho una reforma cuando estaba el país acumulando miles de parados cada día. Algo había que hacer al respecto. Desde luego el sistema no funcionaba y al menos tenían que intentarlo, como mínimo. Bueno, pues eso le costó, ya digo, 2 huelgas generales. Pero claro, a pesar de que yo ya sabía que era todo una exageración y una pose del propio Mélenchon, si le ponía de tan mala leche, lo mismo es que iba un poco más lejos de lo habitual. Eso es lo que pensé. Si está realmente de tan mala uva y promete que París va a arder por los 4 costados, pues lo mismo, este Macron se ha aventurado más allá del Rubicón y ha decidido hacer una reforma laboral digna de tal nombre. Así que me puse con ella y lo que me encontré es algo muy parecido, salvando las distancias, que son muchas obviamente entre el sistema laboral francés y el español, sobre todo más que el sistema de la legislación es diferente. Pues me encontré algo parecido a la de España en 2012, a la que hizo Mariano Rajoy, que presentó pues unos meses después de ganar las elecciones de noviembre de 2011. Las razones por las que Macron se ha metido en este berenjenal, que le ha ocasionado ya unas cuantas manifestaciones, ojo, un berenjenal que no se atrevió ni Sarkozy, es decir, que esto hay que quitarse el sombrero y reconocérselo. Podría haber pasado del tema, haberlo dejado correr y total, le quedan todavía muchos años por delante. Aplazarlo esto a mañana y al año siguiente y que llegase el último año y no lo hubiese hecho y lo prometiese para la reelección, que eso es un comportamiento por lo demás muy presidencial. Bien, pues las razones por las cuales se ha metido en esto creo que están a la vista de todos. Los mercados de trabajo deben de ser flexibles. Esto no es que lo diga Macron, es que es de puro sentido común y más en nuestros tiempos en los que hay que competir en un mundo que está ya globalizado, plenamente globalizado y tremendamente aplanado. Es decir, un país en un mundo así, un país con un esquema laboral rígido, anquilosa la economía. Yo no estoy descubriendo América ni nada por el estilo y como consecuencia, con una economía anquilosada, el país se termina empobreciendo. Va poco a poco y al final, a la vuelta de unas cuantas décadas, te das cuenta que efectivamente el país ha perdido competitividad y el país se ha empobrecido. Ha perdido peso específico en el mundo, las empresas que estaban se han ido, otras directamente no han abierto nunca, que sería algo así como el coste de oportunidad del intervencionismo, lo que no se ve, que diría Bastiat, que por cierto era francés, y es precisamente por no dejar que la economía funcione por sí sola, que como todos más o menos sabemos o intuimos, tiende a funcionar por sí sola y a funcionar bastante eficientemente a pesar de todas las pegas y los palos que le ponen en las ruedas, ¿no? De hecho, muchas veces no nos damos cuenta que no competimos
En Occidente, quiero decir, no solo competimos con el emigrante que llega del tercer mundo y se pone a competir con nosotros, lo cual está muy bien, sino que competimos con gente que está en el otro lado del mundo y que no ha salido de su país ni piensa en ningún momento salir de su país. Es decir, no se compite con un agricultor indio o de Bangladesh que está cultivando la tierra con un arado romano y 2 bueyes. Así es como quizá competían nuestros abuelos. Bueno, de hecho no competían, tenían una ventaja competitiva. Hoy con lo que se compite es con informáticos indios que están en Bangalore o en Madrás, muy cualificados. Esto sucede en otras industrias, no solo en la de la informática o la de la contabilidad. Luego, no hay otra manera de adaptarse más que flexibilizando los factores, flexibilizando la economía, en definitiva. Esto va más allá de la ideología, en serio, os lo digo. Es una cuestión de pura supervivencia. Siempre cabe la posibilidad de aislarse, ¿no? Y de echar un muro, no ignorar al mundo. Ojo, esto se ha hecho en otros momentos de la historia, las consecuencias en el medio y en el largo plazo las conocemos. De hecho, Macron tenía, en cierto modo, la obligación moral de sacar algo así, porque llegó al poder en el mes de mayo asegurando que Francia volvería a liderar la economía europea, volvería a ser incluso mundial. Ya sabéis lo que son los franceses, para estas cosas la grandeur que llaman ellos, ¿no? Nosotros nos hemos dejado caer en los últimos 40 años, nuestra economía está anquilosada y efectivamente lo está, sobre todo en comparación con lo dinámica que llegó a ser en su momento, porque supo competir, pero ahora ya no lo es más. Entonces, para poder volver a ser alguien en el mundo, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar. Y ponerte a trabajar de manera competitiva con el resto del planeta. No puedes blindarte en una palabra. Claro, esto implica una reforma laboral en profundidad, que posibilitase a las empresas francesas competir en este entorno global. Dicho así, parece de consultor, pero es que es la cruda realidad. No nos queda más remedio y, de hecho, lo aprendemos por las buenas o lo aprendemos por las malas mediante rebajas en nuestro poder adquisitivo y rebajas en nuestra renta, que es, en definitiva, el camino que ha escogido la Europa continental a lo largo de los últimos 20 años. En lugar de haber hecho las reformas oportunas hace 20 o 25 años, pues se han ido haciendo a regañadientes, si es que se han hecho, los últimos 4 o 5 años con ocasión de la crisis económica. El principal problema que se encontraba Macron cuando se puso con esto es que la legislación laboral francesa es de las más voluminosas de Europa. Eso es algo que cualquiera que conozca Francia, no digamos ya si vive en ella, pues sabe a la perfección. Es decir, vienen de dónde vienen. Vienen de un modelo laboral muy intervenido, muy estatalizado. Además, se precian de estar así. Es el modelo francés. En España se habla de, no, es que esto es muy francés, ¿no? Hay mucha presencia de los sindicatos, hay mucha protección del trabajador que ya tiene empleo, no del que está en el paro, por supuesto. Es decir, la legislación laboral francesa es muy sindicatocéntrica, de que tengan tanto poder y que cuando salgan a la calle pues para el país. Simplemente tienen esa capacidad que los sindicatos en otras partes de Europa pues han perdido. Un ejemplo claro es España, donde los sindicatos no tienen ya la fuerza que llegaron a tener, por ejemplo, en los años 70. La legislación francesa ofrece a los sindicatos un montón de privilegios, especialmente en todo lo relacionado con la negociación colectiva. Los poderes que la ley confiere pues a los agentes sociales, ¿no?, que se llaman, en esta materia son amplísimos, pero bastante más que en otros países como el nuestro. Tan grandes que François Hollande, que es el anterior presidente, ya quiso introducir algunas reformas que se cayeron precisamente a causa de la contestación social, a causa de que los sindicatos salieron a la calle y le armaron un buen tacote, le armaron la marimorena en la calle. Acordaos, los que sigáis la actualidad francesa, la que se organizó en Francia cuando Hollande quiso meter su reforma laboral, que no era propiamente, era simplemente 4 cositas, 4 ajustes minúsculos, que quería meter sobre todo en lo que tocaba a la negociación colectiva. Esto mismo se pensaba que le iba a suceder a Macron. De hecho, el verano pasado ya lo decían. Macron hará la reforma laboral si le dejan los sindicatos. Y es muy triste que tenga que ser así, que
que todo tenga que pasar en definitiva por unos. En cierto modo estamos hablando de prácticamente, si no una dictadura, casi. Aquí se hará lo que digan los sindicatos, que básicamente, sobre todo en sistemas laborales como el francés, son protectores de privilegios de los que ya trabajan y sobre todo de los que trabajan y llevan mucho tiempo haciéndolo. Y como no escatiman o no suelen escatimar violencia en la calle, las manifestaciones en Francia no son cualquier cosa, allí los sindicatos como conservan ese poder y todavía cierto predicamento, poder de convocatoria, quiero decir, que pueden sacar a mucha gente a la calle, pues son capaces de paralizar el país si así se lo proponen. No todos los sindicatos del continente pueden decir lo mismo, ¿eh? En España, a fin de cuentas, hubo 2 huelgas generales cuando, a raíz de la reforma laboral, pero yo creo que lo de la reforma laboral aquí fue más una excusa que otra cosa. Lo que había era descontento en general con la crisis, con la corrupción, y todo cristalizó a través de la reforma laboral. Pero si vemos manifestaciones sindicales que se han hecho posteriormente, o los 1 de mayo, vemos que la convocatoria es la entrada, que suele decirse en los periódicos, suele ser pequeña. No son muchos los que van a las manifestaciones. Es más, la visión que tenemos en España de los sindicatos no es precisamente la mejor. Los trabajadores que deberían ser más afines a los sindicatos los ven como, esencialmente como grupos de interés que viven gracias a subsidios del Estado o directamente de los propios trabajadores y que pelean por lo suyo. Y en el otro lado, muchas veces solo se les ve como gente que está defendiendo y sirviendo de barrera a un privilegio y que no quiere ni una reforma ni un cambio que cuestione esos privilegios. Pero claro, a Macron no le quedaba otra. Tenía que pasar por ahí, no le quedaba otra que honrar sus promesas. Este hombre quiere pasar a la historia, como os decía hace unos meses, en estas contras que hice dedicadas al nuevo presidente de Francia, y para eso hace falta audacia. No queda otra. Así a grandes rasgos, la reforma macronista o esta reforma de Macron aborda muchos ámbitos. Es una reforma muchísimo más integral que aquellos puntos aislados que presentó Hollande hace unos años. Va desde los contratos de trabajo hasta la negociación colectiva. Es decir, intenta ser lo más ambiciosa en este aspecto por cubrir muchísimos aspectos de las relaciones laborales y aspira porque pretende realmente que funcione. No intenta tapar un agujero, sino crear un nuevo marco de relaciones laborales en Francia. En el apartado de los contratos, por ejemplo, persigue 2 objetivos. Por un lado, facilitar la salida de trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo. En este último, además, la reforma tiene una cosa curiosa que me llamó la atención al leerla, que admite las bajas voluntarias dentro de lo que conocen ahí, lo que conocemos aquí, mejor dicho, como expediente de regulación de empleo, los despidos colectivos, en una palabra, que se puedan salirse de ese despido colectivo pactando las condiciones individualmente. Esto, cualquiera que haya estado dentro de un ERE, y yo he estado en uno y sé lo que me digo, pues es la primera pregunta que te haces. Si yo no puedo salir porque estos señores van a negociar por mí, no puedo hacerlo yo personalmente. Yo a lo mejor me conformo con menos indemnización o pido más. O las condiciones simplemente estas empaquetadas que me dan desde arriba no me interesan. Esto, por ejemplo, pues se mete con esto y permite que te puedas salir. Aquí introducido otro elemento. Suaviza la obligación que tenían las empresas en Francia de recolocar al trabajador despedido en otra empresa del grupo. En el caso de un grupo grande, el grupo PSA, por ejemplo, que es un grupo automovilístico, pues si en una de las empresas tenían que despedir gente, estaba obligado el grupo a colocarle en otra empresa del grupo. Claro, había un problema, y si las 2 pierden dinero, cuando no directamente les obligaba también, en el caso de que una empresa fuese mala, a colocarla en el extranjero. Bueno, usted no tenía una filial en Alemania, una filial en Italia, sí, pues se lleva a este trabajador a Italia porque lo obliga la ley. A este nivel de intervencionismo llegaba la legislación laboral francesa. En los cambios introducidos en la negociación colectiva, que es lo que ha hecho saltar las chispas con los sindicatos, porque lo anterior es más puntual, si nos fijamos en la estructura de convenios, en Francia es muy parecida a la de España, es muy similar. Está el convenio de sector primero,
luego está el de empresa y luego están los acuerdos puntuales entre la empresa y los trabajadores, con una prelación muy clara de uno sobre el otro. Siempre tiene prioridad, digamos, el convenio de sector. Si tú estás en sector de prensa diaria, bueno, pues, o del metal, ¿no? Como se decía, no sé si existe ese sector. Siempre dice compañeros del metal, no sé si hay un sector como tal que se llama del metal. Bueno, la cuestión es que si estás el convenio pactado en ese sector es el que rige para todo lo demás. A partir de ahí todo se tiene que ajustar al sector. Bien, lo que introduce Macron aquí es la posibilidad de que en algunos casos y bajo determinadas circunstancias pueda prevalecer el convenio de empresa, que yo lo veo lo más justo y lo más razonable, porque ese convenio es el que más cerca está del trabajador. Es el que, a fin de cuentas, ha cerrado el trabajador con su empleador, con el empresario, y ha podido influir en esa negociación, mientras que es muy difícil influir. Tienes que ser un sindicalista profesional para influir dedicado a eso, un liberado, dedicado a eso las 24 horas del día, bueno, un par de horas al día, sinceramente, y poco más, para poder influir sobre un convenio colectivo, perdón. Bien, pues esto mismo lo ha incluido para que, en determinadas circunstancias, no siempre, es un primer paso, lo suyo sería acabar con ello. De hecho, lo suyo sería acabar con la negociación colectiva, al menos bajo mi punto de vista, o que la negociación colectiva no sea obligatoria, que pueda ser opcional. Nosotros queremos negociar colectivamente, lo cual está muy bien. Nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros y queremos presentar al empresario un acuerdo, si lo firma correctamente. Y si no lo firma, pues nos reservamos el derecho a ir a huelga, pero negociaremos sobre él. Pero no que sea de curso obligatorio. Es decir, hay ciertas cosas en la legislación laboral, no solo francesa, sino también española, que uno no termina de entenderlas muy bien. Bien, en esta de Macron también las empresas pueden negociar con los trabajadores, abre esa puerta, sin necesidad de pasar por el sindicato. Con ciertas limitaciones, pero puede hacerlo. En empresas medianas esto es bastante útil porque agiliza los trámites y evita burocracia. Muchas veces hasta que se cierran los convenios pasan meses, cuando no directamente años. Bien, en definitiva, porque se me va el programa, como podéis ver, no es gran cosa. Es algo relativamente parecido a lo que se hizo en España hace 5 años. Pero claro, la todopoderosa CGT, que es el sindicato mayor de Francia, lo considera, y esto es literal, una regresión social. Y a Mélenchon no le dio más que poner el grito en el cielo diciendo que era poco menos que el fin del mundo. La que no se pronunció al respecto fue Marine Le Pen, que tiene el partido revuelto. Su vicepresidente, era, mejor dicho, Florian Philippot, pues que ese que pedía salir del euro, pues estaba en contra, en origen, de ningún tipo de reforma laboral. Pero justo cuando Macron la presentó, pues se fue del partido, después de estar en crisis desde el mes de mayo, y su idea primordial, al origen de todo, era llegar a algún tipo de acuerdo con los sindicatos, que al final no se ha producido. Entre tanto, Marine Le Pen no dijo ni una cosa ni la otra. Pero vamos, lo del partido el Frente Nacional, no hay que confiar mucho, porque lo mismo dicen una cosa que dicen la otra en función de las necesidades electorales que tengan. Como a esto todavía le queda algo de recorrido, pues ya lo veremos. En la calle, entre tanto, pues los sindicalistas mostraron músculo. Los que salieron, como os decía al principio, pusieron a 250.000 personas el primer día, pero luego la cosa se ha ido desinflando. La última manifa, como os decía, no reunió a más de 10.000 personas, y todo indica que, salvo sorpresas de última hora, pues nada indica que vaya a renacer la cosa durante el invierno. Además, hay otro elemento. Macron hizo esto mediante decreto presidencial, que es lo que os quería contar al principio. Una cosa que en Francia llaman las ordenanzas, que pueden adoptarse sin pasar por la Cámara, sin pasar por la Asamblea Nacional. Pero solo de modo provisional. Entran en vigor, pero de una manera provisional, hasta que la Cámara las ratifica. Y para eso tienen unos plazos legales, que en concreto son 3 meses. Es decir, 2 meses, pues esto se aprobó el 22 de septiembre, estamos a 31 de octubre, así que será para el 22 de diciembre. Entonces tendrá que ser esta ley, esta reforma, tendrá que ser aprobada, o mejor dicho, ratificada en la Asamblea Nacional. Ahí quizá vuelvan a ganar actualidad. Pero claro, ¿quién quiere montar una manifestación en plenas Navidades?
Tengo una nota de Óscar Mota, que es de Ciudad de México, un oyente tradicional de la Contra, que me pide una reflexión a raíz de los terremotos, terremotos espantosos por lo demás, que sufrió México, no solo Ciudad de México, sino el país, Ciudad de México y una parte del sur del país, durante el mes pasado. Quisiera que hiciera una reflexión al respecto del siguiente tema. Debido a los sismos que se han acontecido en mi país, en México, que han sido de una magnitud bastante considerable, ¿cómo cree usted que debería actuar el gobierno de nuestro país en la solventación de los problemas sociales que se han derivado? Actualmente la sociedad civil ha actuado de manera muy solidaria, lo cual me llena de orgullo, y creo que es la manera óptima de cómo se pueden resolver estos problemas. Sin embargo, y dado la gran afectación que ha acontecido, algunas personas piden la intervención gubernamental. Entonces, pues, ¿cómo podría ser esta de manera que funcione eficientemente? Pues mira, Óscar, la sociedad civil o el comportamiento de la sociedad civil mexicana fue ejemplar durante los terremotos y después de los terremotos especialmente, más que durante, porque los terremotos duran poco tiempo, y además actuó movida por la solidaridad en sentido estricto. Cuando hablamos de solidaridad como algo voluntario, la gente vio que estaba en un terremoto además, pues pasa lo mismo con un huracán, con una inundación, afecta a todos o a casi todos por igual, aunque con algunos se ceba especialmente, al que se le cae la casa encima o al que resulta, qué sé yo, en el caso de una inundación que lo arrastra a un río. Bien, a esos es cuando una sociedad demuestra que está sana, cuando una sociedad demuestra que merece la pena, más actúa de manera espontánea y voluntaria. Respecto a lo que me preguntas del Estado, pues no lo sé, en estos casos, pues todo lo que tiene que hacerse cargo, más tiene que hacerse cargo bien, pues sería de los rescates en el caso de un terremoto, de la ayuda inmediata y sobre todo de la prevención. Si es que es posible. En el caso de México, que lo tienen muy bien montado, hace no mucho, 2 o 3 años, vi un documental sobre cómo prevén los terremotos en México. Tienen un sistema que es, como dicen en inglés, state of the art, es decir, de la máxima tecnología. México está está entre el Pacífico y el Atlántico, el Golfo de México, es decir, no es una ciudad costera, pero tampoco está muy lejos de la costa, en línea recta, quiero decir. Entonces, tienen un sistema de prevención y aviso desde que se siente el terremoto. Los terremotos en México siempre vienen desde la costa del Pacífico, que es donde pasa la falla, y a veces cuentan con solo una cuestión de minutos las autoridades para poder, desde que se detecta el terremoto hasta que saben que va a llegar a Ciudad de México, lo cual está bastante bien porque eso ha evitado males mayores o terremotos realmente dramáticos como fue aquel de los años 80, que todos los mexicanos recuerdan y que curiosamente cayó el mismo día que el terremoto de este año. Muy bien, pues con esto, porque el programa se me ha vuelto a ir de las manos, bueno, voy a hacer antes un comentario, porque me lo ha dejado Adrián, que es un oyente de Barcelona, me ha dejado una noticia mierder fantástica, que es que no me resisto, la tengo delante y no me resisto a leerosla porque me he pegado una carcajada nada más leerla. Bien, es una noticia mierder boliviana. Dice lo siguiente: acusan a astrólogo de embrujar a agentes para facilitar el desfalco. Y el subtitular es el siguiente: el abogado de Banco Unión dijo que un astrólogo hizo uso de su poder sobrenatural, su magia negra, para poder embrujar a todos los personeros de la institución financiera y llevarse el dinero, ¿se entiende? Bueno, a partir de aquí ya viene una historia completa. A mí me fascinó, me leí la historia, por supuesto. Esto ha sucedido en Bolivia, ya digo, esta noticia es de Bolivia, más hace no mucho, el día 13 de octubre. Y bueno, yo creo que lo que esto nos viene a demostrar es que los ladrones ya no saben realmente qué inventar. Es un oficio, este oficio de ladrón de bancos, es un oficio que está innovando continuamente. Y aquí lo vemos, ya si te tienes que inventar algo para llevarte el dinero, pues nada, me invento que soy un brujo, que me dedico a la magia negra, entonces que embrujo a los agentes para dar, bueno, pues para allá, en este caso, para un desfalco. Ahora, ya me quedaba a gusto, porque lo tenía delante, lo tengo delante en la pantalla del ordenador y digo, se lo tengo que leer a los oyentes, porque es magnífica. Muchas gracias, Adrián, por la noticia mierder. Y ya con esto terminamos con Pizarro, que nos quiere hacer su comentario diario, en este caso, sobre la aplicación, desde el día de ayer, del 155 en Cataluña. En la inmediatez de los acontecimientos, podemos concluir que los secesionistas le han plantado al Reino de España una proclamación de República Catalana fallida.
En la distancia de los acontecimientos podemos concluir que el autonomismo ha incentivado la discordia social, la ocupación de las instituciones por sediciosos que trabajan todos los días contra España y el recurso a una legalidad paralela. Todo ello generador de pretéritos presentes y sin duda futuros infortunios. El próximo legítimo gobierno catalán confirmará la malogración de la República Catalana, pero no podrá resolver el hecho de que la Constitución consagra que se premie con mayores transferencias y presupuesto los hechos diferenciales, incentivándoles a ser hechos rupturistas consumados. El alivio de ver alejarse el riesgo de fractura inmediata no debiera olvidarnos del problema de fondo. Y el alborozo de ver imperar la ley no debiera cegarnos ante la realidad de que es esa ley que viene con soluciones a corto la que trae el impulso del conflicto permanente. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto termina la contracrónica de hoy, así que lo único que me queda por hacer es despedirme de vosotros hasta mañana.